Gurdjieff, la psicología que enseñamos, los que hacemos este canal, el canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, sostenía que podemos seleccionar lo que pensamos. Esto es una idea bastante importante. No es una idea difícil de aceptar, de que podemos seleccionar pensar esto o pensar lo otro. Pero vamos a ver la cuestión más profundamente. ¿Cómo funciona el pensamiento en Ujú. nosotros? Vamos a hacer ese análisis a partir de un ensayo, de un escrito y una reflexión acerca de este tema tan importante, siendo que el pensamiento para la humanidad es uno de los temas fundamentales porque los humanos pensamos, los humanos sentimos y los humanos hacemos. ¿Qué es un ser humano? Es un ser pensante, es un ser sintiente y es un ser que tiene un cuerpo físico, instintos y sexualidad. Gurdjieff decía que somos seres con 4 cerebros o 4 funciones fundamentales, como 4, digamos, máquinas que nos llevan a operar de distinta manera, y una de esas máquinas es el pensamiento. Otra de esas máquinas es el mundo de las emociones y sentimientos. Otras son los instintos y otras la sexualidad. Entender cómo funcionan estos aparatos psicológicos, aparatos psíquicos en nosotros es fundamental para poder vivir mejor, para poder hacerlo funcionar mejor. Y hoy vamos a abordar el tema del pensamiento. ¿Es posible seleccionar pensamientos y sacarnos todos los pensamientos negativos, los pensamientos tontos que no nos ayudan realmente a actuar inteligentemente en la vida? Bueno, vamos a hablar de esa cuestión hoy juntos con Lucía. Bien. Bueno, siguiendo estas ideas, vamos a ir compartiendo algunos fragmentos y analizando. Bueno, donde para este sistema es muy importante la capacidad que tenemos de seleccionar nuestros pensamientos y que en general las personas se quejan de que no se pueden concentrar, que no pueden dirigir su pensamiento, ¿no? Esa es como una forma en la que nos podemos empezar a dar cuenta de que no somos nosotros los que generamos nuestro pensamiento, es algo que se nos viene, ¿no? Que se nos impone. No me puedo concentrar, quiero concentrarme en esto, pero vienen otros contenidos a la mente, otros pensamientos que me distraen. Allí pensaba, no sé si eso es algo como importante a tener en cuenta de entrada para hacer estas prácticas, de ver que el pensamiento no lo genero yo, viene de algún otro lugar. Bueno, sí, completamente. No se ha analizado mucho esto en las psicologías comunes modernas, Ujú. analizar más profundamente el surgir del pensar como algo importante, aunque en parte sí, porque ya inclusive Freud mismo habla de lo inconsciente. Acá se incorpora en el siglo XIX una nueva idea, aunque la psicología era muy nueva, surge en el siglo XIX, siglo XX, antes estaba dentro de la filosofía o de la religión, había ideas psicológicas obviamente, en la mística cristiana, bueno, en el budismo, que es muy psicológico, se analiza la naturaleza del pensamiento muy profundamente, em, pero vamos a tomar lo que se conoce más oficialmente por psicología en general, donde se empieza a hablar ya de lo inconsciente y se acepta esto. Jung va mucho más lejos, ¿no? Y dice que hay pensamientos que, que son parte de nuestra conciencia de todos los días, del ego, con los cuales nos identificamos. Ayer hablamos de eso en otro video. em, pero constantemente la mente está produciendo pensamientos. ¿Qué mente? Mm. No el yo. Eso es autónomo. La actividad autónoma de la mente es pensar, como decías vos, no me puedo concentrar en esto, pero hay otro pensamiento. ¿De dónde viene? Bueno, acá tenemos que incluir otra parte de la mente, lo que llamamos lo inconsciente, ¿no? Sí. Que lo inconsciente es un productor de pensamientos, de sensaciones, de emociones y de sentimientos, que se expresan como recuerdos, se expresan como memoria. Así que vamos entendiendo un poco cómo funciona la mente. El pensamiento es en gran parte autónomo, sucede solo, como sucede llover. Mm. Entonces, en general, cuando decimos pienso, en realidad es más bien soy pensado. No es que estoy pensando, en general no estoy pensando, en general estoy siendo pensado por un pensamiento. Y me subo a ese tren, viene un pensamiento y es como saco un boleto sin ni siquiera darme cuenta y ya estoy en ese tren de pensamientos, en ese tren de pensamientos que generan asociaciones. Eso para entender un poco cómo funciona la mente.
Sí. Bueno, por ejemplo, si una persona tiene un pensamiento o idea que entra en su mente, por ejemplo, que piensa que las demás personas no gustan de ella, que no le cae bien a las demás personas. Entra en mi mente Sí. el pensamiento que los demás no me quieren o no gustan de mí. Ujú. Y me toma el pensamiento, me subo a ese tren, pasa ese tren y me captura y yo ahora estoy pensando que los demás no gustan de mí. Sí. Esto es importante observarlo en nosotros, cómo nos toman los pensamientos. Primero observar eso, podemos no ser tomados por los pensamientos, como que yo estoy en mi casa, imaginémonos la situación dándole forma, ¿no? Una forma, digamos, de película a esto, como que si los pensamientos los personificamos. Ujú. Estoy en mi casa, el yo, soy yo, con mi cuerpo, me tocan la puerta, pregunto quién es y lo dejo pasar. Pero habitualmente, imagínense que eso que me toca la puerta es un pensamiento y yo es el yo, no el cuerpo físico, el yo, el ego. Pero resulta que habitualmente no me tocan la puerta, se escabullen, entran sin pedir permiso. Imagínense la situación física. Si alguien entra a mi casa sin pedir permiso, estaría muy en alerta, tendría cuidado, me protegería. Sin embargo, con el pensamiento, muchos pensamientos entran en nosotros y ni nos dimos cuenta. Y vienen y se quedan en nosotros, como este caso. Entra el pensamiento de que la gente no me quiere, que no soy querido. Presten atención. Y Ujú. hay pensamientos que han venido a quedarse y que son muy negativos. Claro. Eso es un factor importante. Y esto tiene que ver con el cultivo de la atención. Como no estamos alerta y no estamos atentos, dejamos entrar a cualquiera en nuestra casa mental habitualmente. Ujú. Sí. Pero estos pensamientos o ideas que nos vienen como una especie de influjo, como explicabas, y solo podemos elegir aquellos por lo que nos dejamos llevar y aquello por lo que no nos dejamos llevar. Por algún motivo, algunos adherimos a ciertos pensamientos que penetran en nosotros y otros los rechazamos. Ujú. Esa selección, ¿qué la determina? ¿Qué determina esa Claro, selección? ¿por qué me dejo llevar y por qué no? ¿Pero realmente estoy seleccionando o es rapidísimo este proceso? Es muy automático, Es muy sí, no automático. No llegamos es a que estoy percibirlo. realmente seleccionando como Mm. selecciono la comida de un menú. No. No digo, prefiero una pizza en lugar de pastas. Es bastante veloz el proceso y habitualmente no me doy Claro, cuenta. es un mecanismo que funciona solo, Muy autónomo en muy autónomo. general. Sí. Y entonces tengo esta forma de pensar. Eso va con una ideología, con un conjunto de creencias, pero es adquirido en general y no fue realmente seleccionado como quien selecciona un menú. Y hablamos esto de todo el planeta, de todas las personas. Ujú. No importa cuánto poder económico tengan, cuánta riqueza, en general esto es así. Estamos repitiendo de algún modo y estamos actuando un conjunto de pensamientos que nos son dados. No los estamos eligiendo, aunque creemos que sí, esa es la gran ilusión. Es como eh, los sistemas electorales. Mm. Muchas veces ya está todo bastante predeterminado, los candidatos están elegidos y yo voy sobre eso elijo. Entonces tengo la ilusión de que elijo, pero en verdad ya están elegidos los candidatos por mí. Yo voy a elegir de eso ya dado. Para que la mente pueda elegir el pensamiento, tiene que lograr situarse más allá del pensamiento. Y el ego está con los pensamientos, está con las emociones y sensaciones, muy apegado y muy identificado ahí, según su historia personal, según su cultura, etcétera, ¿no? Ujú. Y otros factores. Sí, está lo que Jung llama el tipo psicológico. Claro, tenemos un tipo psicológico, si soy más extravertido, voy a atender a una forma de pensar, a un tipo de pensamiento, si soy más introvertido, a otra forma de pensar, si soy más físico, apegado a lo sensual, si soy más emotivo, si soy más intelectual, también adhiero a un pensar. Todos tienen un pensar, ¿eh? Porque el humano tiene un pensar, el animal no. Ujú. Sí.
es parte de la psicología humana el pensar, sí. Por eso debemos comprender que podemos tener un pensamiento, pero no pensarlo. De la misma forma que podemos tener una espada en la mano y no usarla. Totalmente. O sea, acá está el tema de cómo usamos nuestra mente, que Ajá. podemos entender, bueno, toda esta psicología, ¿no? Explica que la mente humana no es algo físico, no es el cerebro, no es un órgano, sino que Jung fue el que introdujo la idea de la mente en el ser humano como un sistema de energía, La que, psique, sí. claro, la psique respondiendo a esto que hablábamos, ¿no? Mecanismos muy determinados, ahí hablamos de que hay una ciencia de la psicología donde se pueden estudiar ciertos principios. Jung fue bastante pionero en traer ese enfoque a la psicología moderna. Y si hablamos de que nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? Y estamos hablando del tema del pensamiento, son una forma de energía. De hecho, quizás no es tan raro plantearlo así, no son algo físico, no los podemos ver a los pensamientos, pero sí vemos su efecto, lo mismo que no podemos ver a la energía directamente, pero vemos su efecto, que es la luz, por ejemplo, de la energía eléctrica. Entonces, la energía en sí no es ni positiva ni negativa, ni buena ni mala, depende cómo la usemos. Entonces, pensaba que esto era importante porque no es que pensar es algo sí o sí negativo o sí positivo, sino que depende cómo usemos esa capacidad, depende cómo usemos esa energía. Cada vez más personas se encuentran insatisfechas con la vida que están viviendo. No encuentran un sentido en lo que están haciendo. No ven un futuro claramente. El pasado muchas veces es una carga o el pasado no los ha dotado, provisto de lo suficiente, no le ha dado las suficientes herramientas para sentirse plenos en el presente. ¿Cómo lograr que nuestra mente esté plenamente en el aquí y en el ahora, sin ignorar nuestra historia, pudiendo comprenderla y pudiendo proyectarnos al futuro en equilibrio, en armonía y hacia una vida más feliz? Hace 60 años, nuestra escuela, en la Escuela Aztlán, nuestro director, el filósofo León Azulay, descubrió que la llave maestra a todos los problemas humanos es el conocimiento profundo de la mente. Esta no era una idea nueva. Ya ustedes quizás la han escuchado. Hace más de 2500 años, Sócrates dijo, conócete a ti mismo y conocerás a los demás, al universo. Pero vino una nube de olvido en la humanidad y esto se dejó de lado. Sí, hemos conquistado el mundo en muchos sentidos. Probablemente, quizás en el futuro, pueda haber viajes a otros sistemas, o quizás no. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nuestra mente? ¿Somos capaces de controlar los mecanismos de nuestra mente, nuestras emociones, los pensamientos? ¿Tenemos una relación sana con nuestro cuerpo? Nuestro director descubrió que era imprescindible entonces conocer la mente en profundidad. Empezó a estudiar a aquellos que se habían dedicado a ello, entre ellos Carl Gustav Jung, George Ivanovich Gurdjieff, creador del sistema del cuarto camino, y también estudió las filosofías de Oriente y Occidente. Elaboró a partir de ahí una síntesis, un método que ayudó hasta el día de hoy, ya hace 60 años, a miles de personas, hoy más de 500.000 de personas nos siguen, a descubrir un profundo sentido en su existencia y a conocer su mente y a controlar lo que podemos controlar de nuestra mente, porque hay cosas que están más allá de nosotros y de eso no nos podemos ni ocupar y no nos deberíamos tampoco preocupar. Vamos a enseñar en nuestros grupos, estamos trabajando ya con muchas personas en lograr un conocimiento cabal de nosotros. Cuando eso lo alcanzamos, empezamos a corregir aquellos que nos produce sufrimiento y dolor. Esto se ve reflejado de modo práctico en nuestras relaciones, en nuestra vida con el trabajo, con nuestra profesión,
en cómo llevamos a cabo la profesión o el trabajo que estamos haciendo o el que podemos llegar a tener mejor que el actual. Todo eso logra este sistema de un modo muy eficaz. Los invitamos a estudiar en nuestros grupos de práctica y de estudio de las enseñanzas milenarias de la humanidad que hoy cobran nueva vida a partir del método Aztlán. Los esperamos, aquí abajo encuentran toda la información para poder anotarse y participar de esta masa crítica de la humanidad que está encontrando el sentido interior a todo lo que sucede. Porque el sentido no lo podemos encontrar en las cosas, sino en el centro de nuestra conciencia. Y para eso necesitamos aprender a estar en el aquí y en el ahora, con una visión hacia atrás y hacia adelante más clara. Los esperamos.